Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a poder dar inicio en esta tarde fresca para aquí, para Torreón, Coahuila, la comarca lagunera. Extraño para nosotros tener un fresco a estas alturas de ya entrado el verano y sin lugar a dudas esta arenita que vino del desierto del Sahara pues nos trajo bendición, un poco de agua. Así que pues haciendo alusión de lo que es un poco Zacatecas, el área fresca de aquí del campo de la noroccidental. Así que nos da gusto porque ya estén conectados. Si pueden poder comunicar a alguno de los hermanos que conocen, amigos, familiares, para que se puedan conectar, les agradecemos. Esta tarde vamos a tener una invitada especial. Antes de continuar, no sé si alguien puede apagar su micrófono. Hermana Nanis. Bueno. Sí, vamos para que evitar que haya ecos y tengamos interferencia. Vamos a agradecerles, hermanos, que en esta transmisión podamos tener todos nuestros micrófonos cerrados para poder no solamente apreciar este conversatorio. Pueden, si alguien tiene alguna pregunta, solamente tiene que levantar la mano para poder de una otra manera poderlos ver. Vamos a estar ahí revisando los hermanos que tienen sus manos levantadas. Y como les decía, este conversatorio tiene que ver con la temática de la actitud positiva y algo que tenga que ver un poquito con lo que es depresión. Sabemos que ambos temas son bastante amplios, pero queremos de una otra manera contribuir para que cada uno de los aquí presentes puedan tener alguna herramienta, algo básico, algo que les pueda ayudar, no solamente como una herramienta en su diario vivir y al mismo tiempo lo puedan compartir cuando usted va a dar un estudio bíblico o si es algo personal o para con algún familiar. Así que vamos a tomar mucha atención. Recuerden, siempre es bueno tener lápiz, una hoja al lado de usted. Si tiene alguna pregunta, es bueno que usted lo vaya anotando durante esta temática y en su momento cuando se abra para poder tener ahora sí, las preguntas, usted pueda tener lista ya su pregunta a realizar. Así que esta tarde hemos invitado a la maestra Saraí Espinosa Ruiz. La maestra Saraí Espinosa Ruiz es vicerrectora académica de la Universidad de allá en el sureste. Estamos hablando de allá de Mérida, ¿verdad? Así que desde lejanas tierras queremos, ahora sí, de aquellas bellas áreas tropicales que tenemos de nuestro país, allá donde, pues en algún momento, pues a todos nos gusta ir allá rumbo a Cancún algunos, así que, pues, le damos la bienvenida, maestra. Está la bienvenida aquí de la Misión Noroccidental, así que muy bienvenida. Le dejamos su tiempo para que pueda aquí con los hermanos. Tenemos al pastor Rafael Torres, que es el presidente de aquí de la Misión Noroccidental, y también nos acompañan nuestros compañeros del campo, los pastores y ancianos de las iglesias. Algunos están reunidos en grupos pequeños, así que le dejamos, maestra Saraí, a este público de los miembros de la Noroccidental. Que el Señor lo bendiga esta tarde. Muchas gracias, Pastor Abel. Gracias por la cálida bienvenida y también pues mucho gusto en saludarles a todos ustedes, hermanas y hermanos de esta área de la República. Saludos desde aquí, desde Mérida. Sé que por ahí escuché a algunos de ustedes comentar que les está llegando un poquito de o les benefició un poquito esto de la tormenta de arena, ¿verdad? Fíjense que esto ha pegado de hecho más aquí en Yucatán. Así que es bien interesante ver ahorita cómo está todo. Salimos y se ve todo nublado, pero como un nublado medio rojizo. Así que estamos
no sé si disfrutando, pero definitivamente apreciando este fenómeno natural que está sucediendo. Así que desde aquí, desde el estado de Yucatán, que como bien dijo el pastor, es un estado muy bonito, yo no soy de aquí, pero la verdad es que me ha encantado vivir por aquí este tiempo. Les mandamos un cálido también abrazo y queremos decirles que desde aquí estamos orando por cada uno de ustedes también en todas las áreas de la República, especialmente durante este periodo, ¿verdad?, de contingencia. Así que bueno, después de saludarles, el pastor me pidió, como bien dijo, que habláramos un poquito de la salud. Yo sé que ustedes han estado llevando varios temas ya, ¿no? En distintas áreas de la salud, como en distintos aspectos. Y esta tarde, pues el pastor me pidió que abordáramos un poco lo que tiene que ver con la salud mental, la salud emocional y específicamente estos... Eh, eh, trastornos o estos situaciones de depresión y de ansiedad que son las que más se han visto un poquito en los últimos años y en este momento que ha sido muy crucial también se han detonado varios síntomas. Así que vamos a adentrarnos un poquito en esto. Yo quiero mencionarles algo, el pastor bien dijo que es un conversatorio, así que a mí me gusta mucho que ustedes participen, que ustedes también estén conmigo comentando, que estén preguntando, porque creo que eso va a enriquecer muchísimo más la plática. Así que si alguno de ustedes quisiera comentar algo o quisiera incluso preguntar, yo estoy aquí abriendo la parte del chat, la tengo abierta para que así yo pueda estar observando lo que ustedes van escribiendo, lo que ustedes también van comentando, porque creo que eso va a enriquecer muchísimo más. Maestra, si nos permite, antes de iniciar con el conversatorio, ¿tenemos una palabra de oración? Claro que sí. Para que de una vez tengamos también la bendición de Dios. Pastor Torres nos dirige en oración, si nos es tan amable, Pastor. Con gusto, con gusto. Amante Padre Celestial, bendiga a la maestra Saraí Espinosa, que en esta tarde muy gentil y amablemente decide exponer este tema tan importante. Bendígala a ella, Señor, úsela como instrumento en sus manos y permita que este tema nos beneficie a todos los que vamos a escuchar y seamos también hacedores de este mensaje. Oh Padre, a través de los días, el confinamiento hace que el cuerpo tenga algunos desequilibrios, pero permita que mantengamos la fe, una actitud positiva y salgamos adelante. Oh Señor, les suplicamos por Cristo Jesús, quien perdona nuestros pecados, y en esta tarde denos entendimiento y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Pastor. Adelante, maestra. Gracias, muy amable pastor por iniciar con la palabra de oración. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar y como les dije, yo tengo abierto el chat, así que en este momento yo estoy observando todo lo que ustedes van escribiendo, ¿ok? Porque de pronto voy a hacer algunas preguntas para ver qué es lo que ustedes tienen como idea. Así que la primera pregunta que a mí me gustaría irles haciendo es, ¿qué saben ustedes que es depresión? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Qué han leído? O qué les han dicho, por ejemplo, tal vez alguna persona cercana. ¿Qué es depresión? ¿Qué saben ustedes que es depresión? ¿Cómo podrían decir, esta persona está deprimida? Yo los leo aquí en el chat, mientras ustedes van contestando lo que han escuchado o lo que han leído. ¿Qué creen ustedes que es depresión? ¿Qué saben acerca de cómo decir que una persona tiene depresión? Saben que en lo que ustedes están escribiendo veo que algunos ya empezaron a escribir que curiosamente este trastorno de depresión como un trastorno de la salud mental, junto con la ansiedad es uno de los más antiguos. De hecho, desde la primera vez que se creó el DSM, que es un libro que tiene todas las patologías mentales y toda su sintomatología, estos dos siempre fueron los primeros en estar desde el primer DSM y son los únicos que no se han quitado ni que han cambiado. Entonces,
tiene bastante tiempo que tanto la depresión y la ansiedad han estado como que presentes, ¿no? De pronto, por las razones de algunos medios, de películas o cosas como estas, la gente empezó a utilizar este término muy seguido, ¿no? E incluso lo utilizamos en nuestro día a día, lo utilizamos como de que, no, hombre, no estaba eso que yo quería comprar, no estaba eso que yo quería comer y no, hombre, me deprimí. O no, hombre, estaba bien deprimida después de esto. Pero hay veces que no tenemos bien el concepto de lo que es. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿qué saben ustedes? ¿Qué han escuchado ustedes que es depresión? Y lo pueden escribir si quieren, si no lo quieren comentar, pero ¿qué han escuchado? ¿Será que la depresión es nada más llanto? ¿Será que la depresión es nada más sentirse mal? ¿O cómo estará compuesta esta patología? Tanto la depresión como la ansiedad. Saben que déjenme comentarles algo. Todos los trastornos mentales, especialmente los mentales emocionales, tienen una base en nuestras emociones. Cada uno de ustedes, tanto ustedes como yo, fuimos creados con emociones. Desde el principio, desde el momento en que nosotros nacemos, experimentamos emociones. Simplemente que los niños o los bebés no son todavía tan capaces de distinguirlas. Pero si ustedes ven un bebé, desde que está bebé, llora, se enoja o hace un tipo de rechazo si algo no le gusta o se ríe, y todos ellos pueden experimentar las emociones, solamente que todavía no las nombran. Es decir, no saben que esto es tristeza, no saben que esto es enojo, pero las sienten. Porque nuestras emociones no nada más tiene que ver con un procesamiento mental, tiene que ver con nuestro cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien está triste, por ejemplo, tiende a sentir un tipo de desánimo, tiende a sentir a veces incluso como un tipo de... Hay personas que han dicho que sienten como un dolor en el pecho. Cuando uno, por ejemplo, tiene miedo, tiende a sentir como la sangre empieza a circular más rápido o empieza a sentir un cosquilleo en las manos. Nuestras emociones se sienten también en el cuerpo. Pero nuestras emociones tienen una función, es decir, están ahí para algo, nos sirven. Si Dios las puso ahí es porque nos sirven. Y si se dan cuenta, si ustedes leen la Biblia, Dios experimentó cada una de las emociones que nosotros tenemos. Y hay 4 emociones básicas, que son miedo, enojo, tristeza y alegría. Y todas las demás emociones que sentimos son como que una combinación de estas. Lo que sucede es que estas emociones funcionales, es decir, que tienen un lugar, que sirven para algo, de pronto pueden volverse en disfuncionales. Y es ahí donde a veces viene el problema. Hay gente que dice, es que a mí no me gusta sentirme triste, es que a mí no me gusta sentir miedo, porque sí, son emociones de pronto un poco desagradables. Sin embargo, son necesarias y las vamos a experimentar desde que nacemos hasta que dejemos de existir. Son parte de nosotros. No hay nada de malo sentir enojo, no hay nada de malo sentir miedo y no hay nada de malo sentir tristeza. Pero ¿cómo saber que una emoción pasó de ser funcional a disfuncional? Y es aquí donde aparece la depresión. La emoción base de la depresión es la tristeza. Es la tristeza que como emoción se vuelve disfuncional. Entonces, la tristeza que nosotros normalmente sentimos, que es esperable, de pronto se empieza a volver disfuncional y se convierte en depresión. Y, por ejemplo, la base de ansiedad es la emoción del miedo. Entonces, el miedo, que es normal que lo sintamos, nosotros sentimos miedo, podemos ir caminando por el parque y de repente nos aparece un perro ladrando y a poco no como que reaccionamos y sentimos como que ese miedo instantáneo, o de pronto íbamos en el carro manejando y sentimos que íbamos a chocar y también sentimos miedo, es funcional, pero el miedo disfuncional se convierte en ansiedad. Entonces, estas emociones que eran básicas, que son buenas, de pronto se convierten en disfuncionales y la tristeza se convierte en depresión y el miedo se convierte en ansiedad. Pero la depresión y la ansiedad son enfermedades que van mucho más allá de solo sentir tristeza o sentir miedo.
Que sintamos tristeza no significa que estamos deprimidos. Y que sintamos miedo tampoco significa que tenemos ansiedad. En la vida va a haber muchas situaciones y va a haber muchas cosas que nos van a originar sentirnos tristes. Y va a haber muchas cosas que nos van a originar sentir miedo. Pero ¿cómo saber que esto ya se convirtió en una patología? Y esto es con tres cosas bien básicas: intensidad, frecuencia y deterioro. 3. Intensidad, frecuencia y deterioro. Cuando la emoción, llámese miedo o llámese tristeza, sube en intensidad, es decir, cada vez se va sintiendo peor, cada vez se va incrementando y sube en tiempo, se prolonga en el tiempo. Es decir, no duró 3 días, no duró una semana, se prolonga 2 semanas, un mes, 6 meses. Y cuando esta emoción que se va prolongando en el tiempo y que se va sintiendo cada vez peor, empieza también a deteriorar nuestro día a día, entonces podríamos estar hablando de un cuadro depresivo o de un cuadro ansioso. Tiene que ver mucho más allá de nada más sentirnos tristes o sentir miedo. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos sentimos tristes, piensen en algo en lo que se han sentido tristes en estas últimas 2 semanas. O piensen en algo que les dio miedo en estas últimas 2 semanas. Y se van a dar cuenta que mientras los días pasaban, el miedo, la tristeza iba disminuyendo. O tal vez escuchaban algo y les volvía a dar un poquito miedo, pero luego se iba. Iba como que iba y venía o simplemente iba desapareciendo. Pero en la depresión y en la ansiedad, esta tristeza y este miedo cada día se van sintiendo peor, al punto en que siguen avanzando y empiezan a deteriorar nuestra vida. Saben que me ha tocado atender personas con depresión, ansiedad, y esto se les nota luego incluso en el aspecto físico. Personas que tienen depresión incluso hablan más lento, se ven más desaliñados, muchos tienen incluso ojeras porque no pueden descansar, se ven mucho más delgados o mucho más llenitos de lo que estaban, porque la depresión y la ansiedad van acompañadas de otra sintomatología que tiene que ver también con nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la depresión las personas tienden a dejar de comer, lloran sin motivo alguno o comen a veces de más, duermen mucho pero nunca descansan. De hecho, el síntoma principal de la depresión es un cansancio crónico. No es el cansancio normal de que vamos a trabajar y regresamos y nos sentimos cansados, o el cansancio de que hacemos ejercicio y pues sí nos sentimos cansados. Es un cansancio donde la persona puede estar dormida todo el día y se levanta y sigue cansada. Puede dormir más de 24 horas y se va a levantar y va a sentir cansada. Es por eso que especialmente en la depresión todos los sentidos empiezan a alentar. La persona habla mucho más lento, reacciona más lento. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes estuvieran ahí y alguien les avienta una pelota en ese momento, su primera reacción tal vez sería cubrirse o algunos a cacharla. Pero una persona con depresión, si hacen eso, simplemente no reacciona. Tarda en reaccionar para contestar, para sus reflejos, para hablar, para caminar. Siempre se siente agotada y se nota en su presencia física, se nota en su aliño. Y obviamente hay mucho llanto ocasional, hay mucha pérdida de sentido, pérdida de esperanza. Y todo esto es un conjunto de depresión. La tristeza que una persona depresiva siente incluso es una tristeza general. Cuando ustedes se sienten tristes de algo, ustedes se sienten tristes por algo en específico. Por ejemplo, se sienten tristes porque hubo una pérdida, o se sienten tristes porque se sintieron traicionados, o alguna razón los hace sentir tristes. Pero alguien con depresión simplemente es una tristeza como que general, una tristeza hacia todo. Y lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad, a diferencia que la depresión, no causa ese agotamiento y ese alentamiento, pero la ansiedad, la persona vive como que con hiperactividad todo el tiempo. Se sienta y se está moviendo constantemente, todo el tiempo pareciera que nunca, que está alerta, como que si algo fuera a pasar. Y lo terrible de la ansiedad es que el miedo que uno experimenta cuando tiene ansiedad es miedo al miedo. Es como sentir miedo
a ni siquiera saber qué. Y lo mismo les digo, a veces cuando nosotros sentimos miedo sabemos identificar a qué nos da miedo. Me da miedo que me vaya a enfermar. Me da miedo caminar en la oscuridad. Me da miedo, no sé, caminar por la noche en un lugar sola. Pero una persona con ansiedad tiene miedo a ni siquiera saber qué. Tiene miedo simplemente general. Y es lo desagradable. Fíjense que tuve que tratar a una persona una vez que vivía en uno de los estados cercanos de aquí y esta dama tenía un trastorno de ansiedad. Y este trastorno de ansiedad que ella tenía, ella llevaba 1 año sin salir de su casa. No podía salir de su casa, no tenía la capacidad para hacerlo, porque en el momento que ella pisaba fuera de su puerta, ella sentía miedo. Y si uno le preguntaba, ¿pero a qué te da miedo? Ella ni siquiera sabía distinguir a cuenta. Estos dos trastornos, estos dos cuadros, tanto depresivo como ansioso, van mucho más allá de solo sentirme triste o de solo sentirme con miedo. Se sienten muchísimo más intensos y tienen repercusiones en el cuerpo y tienen repercusiones obviamente en el diario vivir. Entonces, ¿qué lo causa? ¿Saben que se han hecho muchos estudios para tratar de entender qué causa esto? Y obviamente desde la parte biológica hay unos neurotransmisores que, vamos a decirlo así, son como un tipo de químicos que nosotros segregamos en nuestro cerebro que interfieren o que cuando se han hecho estudios han visto que se ven incrementados o disminuidos. Por ejemplo, en la depresión es especialmente la serotonina, en la ansiedad es la noradrenalina. Sin embargo, se hicieron estudios que han sido más recientes porque muchos doctores, psiquiatras, psicólogos empezaron a analizar esto. Porque obviamente cuando empezaron a notar este desbalance químico, empezaron a surgir los fármacos o los medicamentos, los antidepresivos y los ansiolíticos. Y estos medicamentos que ustedes los han escuchado, se los empezaron a recetar. ¿Tienes depresión? Tómate tu antidepresivo. ¿Tienes ansiedad? Tómate tu ansiolítico. Sin embargo, empezaron a notar que las personas que tenían esto, cuando tomaban los medicamentos, sí, disminuían los síntomas físicos disminuían. Es decir, la persona podía dormir mejor, ya no se sentía cansada, comía más, los síntomas físicos iban disminuyendo, pero notaron que los pensamientos se quedaban. ¿Y saben cómo empezaron a notar esto, especialmente en la depresión? Porque había mucha gente que empezó a ser diagnosticada con depresión, que tenían depresión y que les empezaron a dar antidepresivos. Y cuando estas personas empezaron a tomar los antidepresivos, sí mejoraban. Empezaron a disminuir en síntomas, pero cuando iban mejorando, muchos de ellos se suicidaban. Entonces esto empezó a ser un poco paradójico, un poco irónico, porque decían, ¿cómo es que alguien que está tomando antidepresivos y que se supone que se está sintiendo mejor puede llegar a suicidarse? Y aquí está la razón, porque los medicamentos, los antidepresivos o los ansiolíticos solo disminuyen los síntomas físicos, es decir, solo regresan el equilibrio químico del que les hablé, pero los pensamientos se quedan. Entonces, una persona con depresión que tiene mucho cansancio, que no se puede parar, que tiene sueño todo el tiempo, que no come, le dan un antidepresivo, empieza a dormir más, ya no se cansa, come un poco, pero sus pensamientos sobre el futuro o sobre sí mismo quedan y entonces cuando empiezan a agarrar energía, a veces pueden intentar suicidarse. De hecho, por eso nosotros como psicólogos estamos más pendientes. Cuando tratamos a alguien con depresión, le prestamos mucha más atención a cuando está mejorando que cuando está en la depresión. Porque cuando alguien está en la depresión, es tanto el agotamiento, es tanto el cansancio, que ni siquiera tienen la fuerza ni mental ni física para intentar suicidarse. Pero cuando empiezan a mejorar, sí, porque los pensamientos se quedan. Entonces es ahí donde muchos autores empezaron a decir, ¿qué pasa? Si nada más fuera un desbalance químico, sería suficiente con la pastilla. Pero hay algo más, porque la pastilla, aunque la toman, los pensamientos se quedan. Y saben que los recientes estudios han demostrado, y es aquí donde yo quiero que
que nosotros extendamos nuestro panorama en entender estas enfermedades, han demostrado que hay 3 razones que originan tanto la depresión como la ansiedad. 3 razones. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poco más porque les va a llamar mucho la atención de estas 3 razones. La primera razón que encontraron los investigadores y los autores es que las personas que desarrollan depresión o ansiedad tiene sentido que la hayan desarrollado. ¿Por qué tiene sentido? Porque las personas que desarrollan esto empiezan a tener una falta de sentido en el futuro. Esa es la primera razón. Notaron que las personas que desarrollan tanto depresión como ansiedad tienen una falta de sentido sobre el futuro. Es decir, no logran ver un futuro. Tienden a quedarse o en el presente caótico que ven o en el pasado caótico que les ocasiona culpa. Y no ven un futuro. Y saben, esto a mí me llama mucho la atención, porque si ustedes tienen sus Biblias y si ustedes van a Primera de Corintios 13:13, y déjenme leerles lo que dice aquí. 3 virtudes, y se los voy a leer con la versión que está en mi Biblia. 3 virtudes hay que ahora permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Pero si se dan cuenta, la Biblia habla de 3 virtudes: fe, esperanza y amor. ¿Por qué será que la esperanza es una de las virtudes en las que, según el apóstol Pablo, debemos permanecer? Saben que siempre que yo estudio o investigo algo nuevo, trato de encontrar el origen en la Biblia, porque todo lo que los autores buscan me llama la atención que la Biblia ya lo dijo. Y es muy interesante ver que los autores, los teóricos e investigadores han encontrado que la depresión y la ansiedad, un precursor, es decir, un causante, es la falta de propósito o la falta de sentido del futuro. Y es muy interesante ver que la Biblia está diciendo: quédate o cultiva o ten esperanza. La esperanza tiene que ver ¿con qué? Con el futuro. La esperanza tiene completamente que ver con el futuro. La esperanza, de hecho, es lo contrario a no ver un futuro. Entonces, ahora tiene mucho sentido que en la Biblia se haga tanta inferencia y se haga tanto énfasis en mantenernos en esperanza. Porque cuando uno no tiene esperanza, cuando uno no ve un sentido en el futuro, es muy, muy fácil caer en alguno de estos 2. Depresión, ansiedad. Porque nada más vemos lo que tenemos enfrente. Porque nada más experimentamos lo caótico que está pasando. O en algunos casos nos quedamos nada más con lo caótico que pasó con el pasado. Y es por eso que la Biblia hace tanto énfasis en el futuro más que en el pasado. De hecho, si ustedes leen la Biblia hace más énfasis en el futuro, y cuando hace referencia al pasado es nada más para recordar la forma en que Dios obró. Es decir, la única vez que la Biblia hace referencia a que regreses al pasado es solamente para que no te olvides de cómo Dios te libró y te cuidó en el pasado. Pero en sí hace mucha más referencia hacia el futuro, es decir, hacia la esperanza. Por eso, una de las cualidades es esperanza. Y la otra cualidad, que es fe, si se dan cuenta, va muy asociada con esperanza. Porque tener fe significa creer que algo mejor puede suceder en el futuro. Entonces, esto va teniendo mucho sentido en que los autores hayan dicho: las personas que experimentan depresión o ansiedad es porque perdieron un sentido del futuro. Es decir, no lograron ver algo más, no lograron encontrar un propósito más adelante.
Y entonces se quedaron estancados en lo que pasaba y fue muy fácil, obviamente, empezar a desarrollar tristeza disfuncional, baja autoestima, percepción caótica del futuro o incluso perder totalmente una visión del futuro y desencadenar estos cuadros. Entonces, la primer causa va muy relacionada con la pérdida del futuro. Y la Biblia por eso dice, quédate en la esperanza. ¿Cuál es la segunda causa? La segunda causa les va a llamar muchísimo, muchísimo la atención. Fíjense que estos investigadores empezaron a notar que las personas que tenían depresión o que desarrollaban ansiedad era porque no tenían mucho contacto a la naturaleza. Qué interesante esto. Hicieron un estudio en una cárcel en una de las ciudades de Estados Unidos. Y en este estudio, en esta cárcel, ciertos reos, es decir, las celdas de los reos, sus ventanas daban a una área verde, daban a una área donde había árboles, donde había como un tipo de pasto y tenían un poco de visibilidad al área verde. Del otro lado del pasillo, vamos a decirlo así, las celdas de los otros reos, sus ventanas solamente daban a concreto, es decir, daban como una pared. Cuando se evaluaron a los dos grupos, se dieron cuenta que los grupos que tenían una visibilidad hacia el área verde tenían mucho menos sintomatología de depresión y ansiedad aún cuando estaban reos. Los reos que tenían una visibilidad nada más al concreto desarrollaron 3 veces más síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Qué interesante es que los autores y que los investigadores hayan encontrado que podemos desarrollar ansiedad o depresión cuando no tenemos mucho contacto en la naturaleza. Y saben, yo uno de los libros que escogí leer o releer con más conciencia últimamente fue El Camino a Cristo. Y encontré algo muy interesante que el Camino a Cristo decía. Si ustedes lo tienen de pronto, yo ahorita les voy a decir la página. Y la página 8, por ejemplo, habla sobre la naturaleza. Y dice lo siguiente. Todos atestiguan por medio de la naturaleza el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Muy interesantemente, el libro del Camino a Cristo asocia la naturaleza con felicidad. Más adelante también dice lo siguiente. La naturaleza y los más profundos y tiernos lazos procura revelar el amor que Dios siente por sus hijos. Y más adelante, en la página 81, en la página 75, dice que la naturaleza inundará a todos de amor y de bendición. Disculpe, licenciada. Sí. Se escucha mucho ruido, no sé si alguien moderador pudiera ayudarnos para que apaguen los micrófonos y poder seguirle escuchando. Creo que alguien tiene, de hecho, el micrófono ya, pastor, abierto por ahí. Pastor Alfredo, ¿nos puede ayudar? De seguridad para su municipio. Ajá, creo que es el si quieren esperamos que... Gracias, muy amable. Como una cápsula, como un túnel para sanitizar a las personas. Ya como en Monterrey hay una red de metros, del metro, está el metro elevado y el metro subterráneo, y un momento donde se conecta. Y ese metro conecta varios municipios y va a estar para los puntos de... Creo que ya lo puso adelante. en silencio. Muy bien. Bueno, nos enteramos ahí de una buena causa.
Muy bien, entonces, regresando. La segunda causa que yo les comentaba que encontraron es que estas personas que tienden a desarrollar depresión y ansiedad es por lo que les comentaba, porque no tienen acceso a la naturaleza. Y les decía, es muy interesante que los autores hayan descubierto esto y que el libro El Camino a Cristo y que Elena G. de White, de hecho, no solo en este libro, sino en varias ocasiones, haya dicho que uno de los libros por los que Dios nos habla es la naturaleza. Y quiero hacer un ejercicio con ustedes, de hecho, ahorita. Piensen ahorita, mediten o recuerden la imagen natural más bonita que hayan visto. La que más les haya gustado, la que más ustedes, no sé si fue el mar, fue una montaña, pero que ustedes la vieron y que dijeron, wow. Piensen en esa imagen. Les aseguro que si ustedes están recordando esa imagen, van a recordar las emociones que sentían en ese momento. Y muy probablemente estas emociones eran asociadas con felicidad, con tranquilidad, con alegría, eran asociadas con sentimientos y emociones positivas. Es por eso que nosotros deberíamos pasar cierto tiempo en la naturaleza. Y saben, tiene mucho sentido si ustedes reflexionaran un poco en esto. Cuando nosotros fuimos creados para habitar en la naturaleza, no para habitar en un medio urbano. Claro que mientras el tiempo avanzó, ya nos acostumbramos a ver edificios, a ver carros, a ver smog, a ver tráfico probablemente, a ver casas, pero realmente nuestros sentidos, y la misma Elena G. de White lo dice, nuestros sentidos se amplían para sentir felicidad cuando pasamos tiempo en la naturaleza. Y es por eso que los autores dijeron, la gente que pasa tiempo en la naturaleza tiende a disminuir el riesgo de generar depresión y de generar ansiedad. Es por eso que las actividades que hacemos como los días de campo, como ir a caminar, como ir a hacer, no sé, alguna actividad al aire libre, siempre después de que la hacemos terminamos como que, qué bonito estuvo. Piensen, por ejemplo, cuando se van de campamento. A excepción de los mosquitos o de dormir en la carpa o lo que sea, cuando regresan del campamento siempre dicen, qué bonito. O cuando se van de día de campo a comer afuera con la familia, a un río, a una montaña, a donde sea que sea al aire libre, y regresan, ustedes sienten como que pareciera que hasta descansar. Porque la naturaleza incrementa en nuestros sentidos la percepción y el también disfrutar felicidad. Y la tercera causa que ellos encontraron de personas que desarrollan depresión y ansiedad es la ausencia de mecanismos de afrontamiento. ¿Qué son los mecanismos de afrontamiento? Cada uno de nosotros cuando tiene un problema lo enfrenta o lo afronta de una u otra forma. Piensen en los problemas en los que ustedes han estado. Han sido seguramente de diferentes tipos. Problemas laborales, problemas relacionales, problemas incluso personales. ¿Cómo los han enfrentado? ¿De qué forma lo han hecho? Saben que los recientes estudios han detectado algo en estas últimas generaciones. La incorporación de la tecnología en estos últimos tiempos y el avance de la ciencia en estos últimos tiempos ha generado que las nuevas generaciones se hagan un poco más, vamos a utilizar la palabra frágiles, o hayan disminuido sus habilidades de afrontamiento. Cuando uno tiene una habilidad de afrontamiento, ¿saben qué genera? Genera creatividad. Porque cuando ustedes tienen un problema, por eso les dije, piensen en un problema que hayan tenido. Ustedes tuvieron que hacer el siguiente proceso. Identificaron el problema, pensaron en cómo solucionarlo y después de reflexionar para pensar en cómo solucionarlo, hicieron algo al respecto. Incluso no hacer nada es hacer algo. Incluso evitar el problema es seguir haciendo algo. Es decir, vieron el problema, lo analizaron y entonces involucraron la creatividad para ver cómo lo iban a afrontar. ¿Qué pasa ahora con las nuevas generaciones? Como el Internet de pronto resuelve todo. Cualquier cosa pueden ir a buscar, ¿no? Cualquier cosa uno puede ir, entrar a YouTube, entrar a Google y ver qué hacer.
como la ciencia ha avanzado tanto y ahora también todo lo tenemos rápido, comida rápida, acceso rápido a lo que sea, entonces de pronto los autores empezaron a detectar que estas nuevas generaciones querían todo rápido y sin mucho esfuerzo. Y eso hizo a que sus capacidades de afrontamiento disminuyeran y que los problemas que antes eran percibidos como rutinarios o como del día a día, ahora hacían que la gente fuera un poquito más sensible de lo normal. Y no porque en verdad fueran más sensibles, sino porque no tenían capacidades de afrontamiento. Y ustedes lo ven en los niños. ¿Cómo eran ustedes de niños? ¿Con qué se divertían? ¿Qué cosas les afligían cuando eran niños? ¿Qué le afligen a los niños ahora? ¿Con qué se divierten los niños ahora? ¿Cómo eran los problemas antes? ¿Cómo los resolvieron ustedes cuando eran adolescentes, por ejemplo? ¿Y qué problemas son los que ahora se enfrentan los jóvenes y cómo le hacen para resolverlos? Esto ha hecho que esta disminución de habilidades de afrontamiento desarrolle en muchas personas depresión y ansiedad. De hecho, en los últimos 7 años, la depresión ha aumentado tanto que está en el top 10 de las enfermedades, según la OMS, que pueden causar muerte. Están enfermedades cardiovasculares, están enfermedades neuronales y está la depresión. E incluso en los últimos 5 años se ha notado que la depresión, que antes se diagnosticaba nada más en adultos, ahora empieza a diagnosticarse desde la infancia, a los niños. Esto era algo que no se había visto. ¿Cuándo íbamos a ver que un niño iba a tener depresión? Y ahorita a los niños, incluso a partir de 8 años, de 9 años, experimentan depresión. Es más, aquí viene un dato todavía más alarmante. El suicidio, que antes nada más se daba en personas adultas, se ha visto que ha incrementado un poco en el suicidio en niños y en adolescentes. Las habilidades de afrontamiento que se van enseñando desde la infancia, como se han ido perdiendo, hacen que el joven o hacen que el adulto que no las tuvo tenga un problema y el problema sea tanto que no sepa cómo afrontarlo, que no sepa cómo hacerle frente, a resolverlo, que empieza a generar depresión y ansiedad. Y ahora, volvamos a regresar a lo que dice la Biblia o lo que dice la hermana White. Según la hermana White, hay 3 libros básicos por los que Dios nos habla, por los que Dios nos enseña. Uno es la Biblia, otro es la naturaleza. Pero ¿saben cuál es el tercero? Aquí los pastores seguro que lo saben luego. El tercero son vicisitudes de la vida, es decir, problemas. Dios nos enseña, nos habla a través de los problemas. Entonces, realmente los problemas son parte, no nada más son parte de nuestra vida, sino también son parte de nuestra enseñanza y de nuestro crecimiento en Dios. ¿Qué está pasando ahora que pareciera que no tenemos la capacidad de afrontar los problemas? Hay una forma básica para afrontar los problemas. Y es que los problemas al afrontarlos van relacionados con fe. Y aquí los pastores no me van a dejar mentir. La Biblia dice que la fe sin acciones es una fe muerta. Porque cuando nosotros tenemos problemas, no nada más nos quedamos sentados esperando que Dios los resuelva, sino que los afrontamos confiando que Dios nos va a ayudar a resolverlos. Eso es la fe. No nada más tener el problema y esperar como una varita mágica que la oración me lo resuelva, sino que tener el problema y junto con la oración y junto con mi fe hacerle frente. Y si ustedes ven los personajes de la Biblia, cada vez que ellos tenían un problema, así es como reaccionaban. Le hacían frente, pero confiando en Dios.
Esa es la diferencia entre los que creen en Dios o los que creemos en Dios y los que no. Me llamó mucho, ¿saben? Cuando yo estudiaba mi posgrado, una estadística que leí que a mí como que me movió, me impactó. Esta estadística decía que en las poblaciones, los cristianos, no decía religión específica, solo decía los cristianos, eran los que tendían a desarrollar más enfermedades de salud mental. Cuando yo leí esto me impactó mucho porque yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que los cristianos, si se supone que creemos en algo? Pero el estudio desarrollaba que era así porque muchos cristianos, cuando había un problema, lo único que hacían era esperar y sentarse. Ahora, yo no estoy diciendo que a veces no nos toque esperar, porque a veces nos toca esperar. Pero aún esperando, nosotros le seguimos haciendo frente con fe. La cuestión es que, como les dije, la tercera causa, hemos disminuido tanto nuestros mecanismos de afrontamiento, de pronto no sabemos cómo hacerle frente a las situaciones, que empieza a sobrecargar o empieza a inundar nuestras emociones y nuestros pensamientos y nos volvemos en presa fácil de caer en depresión o de caer en ansiedad. Porque cuando nosotros vemos el problema, pero no tenemos fe para hacerle frente, va a ser muy fácil que el problema nos supere. Y obviamente si el problema nos supera, va a ser muy fácil que desencadenemos síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Como les dije al principio, es normal y es esperable tener miedo y tristeza. Es normal, está bien. Está bien que de pronto un problema nos cause tristeza. Está bien que de pronto un problema nos dé miedo en lo que va a pasar. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero la diferencia es que aún con el miedo, la tristeza que sentimos, nosotros tenemos la fe para hacerle frente al problema. De hecho, en la Biblia hay un versículo en Salmos que dice que Dios permite ciertas tristezas para hacernos crecer. Y esto ya muy relacionado con que Dios nos habla a través de los problemas o las vicisitudes de la vida. Y tendría mucho sentido que los autores hayan encontrado entonces que las personas que no tienen recursos de afrontamiento tienden a desarrollar depresión y tienden a desarrollar ansiedad, porque estas situaciones los sobrepasan. Entonces, si se dan cuenta, estas tres cosas que encontramos, aunque son académicamente o en investigación recientes, realmente la Biblia ya había dado la respuesta desde hace mucho. Tres cosas que siguen manteniendo o siguen originando la depresión y la ansiedad. Lo que les decía, falta de sentido del futuro, falta de exposición a la naturaleza y falta de recursos de afrontamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si de pronto caímos en alguna de estas? ¿Qué tratamiento podemos tener? Y fíjense que este mismo grupo de investigadores encontraron que el tratamiento, como yo les decía al principio, aparte de los fármacos, aparte de dar pastillas, debe ir más allá. No debe ir nada más en que, ok, ten tu antidepresivo y ten tu ansiolítico y con eso va a ser suficiente. No, tiene que ir más allá. Y encontraron que hay dos cosas, y estas dos cosas están unidas, yo diría dos en una, aunque ellos las separaron, yo diría que son dos en una, que causan mejor adherencia al tratamiento y mejores resultados para las personas que tenían depresión y ansiedad a la hora de tratarlas. Y estas eran conexión, vinculación y hablar. Vinculación y hablar. Y saben, yo me puse a pensar en esto. Ahorita, o más bien dicho, en estos últimos años, tener un vínculo con alguien se ha vuelto un poco difícil. Porque ahora nos conectamos o hablamos más a través de las redes, a través de WhatsApp, a través de otros medios y se ha perdido un poco el tener un contacto.
Pareciera que ahorita en algunas veces, porque la tecnología creo que tiene muchos beneficios como por ejemplo, el estar juntos ahorita aunque estemos lejos, pero algunas de las desventajas es que ha disminuido mucho nuestras habilidades de comunicación. Yo me podría quedar a hablarles de este otro tema, pero no lo voy a hacer. Pero hay muchos recientes también investigaciones que han hecho una comparación entre cómo se comunicaba la gente 10 años atrás y cómo se comunica ahora, y han notado que las personas ahora han disminuido su capacidad de comunicación. Y ustedes lo ven en la mesa de las casas. Pareciera que todos estamos sentados, pero todos estamos ¿dónde? En el celular. No hay mucho contacto visual. No hay mucha vinculación, no hay mucha conexión. A veces incluso estamos en la misma iglesia y tampoco hay tanta vinculación y tampoco hay tanta conexión. ¿Qué es la vinculación? La vinculación va mucho más allá de nada más comunicarnos. La vinculación tiene que ver con conectarnos, con empatizar, con sentir lo que la otra persona está sintiendo. Esta es una pregunta, por ejemplo, para reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron realmente escuchados? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pueden decir, me escucharon? Estoy viendo por ahí sus caritas. Y aquí vendría la otra pregunta de reflexión. ¿Cómo se sienten ustedes realmente escuchados? ¿Qué cosas ven o perciben para decir, me están escuchando? ¿Será que si ustedes me están contando algo y yo estoy así, percibirían que los estoy escuchando? ¿O será que si ustedes me están contando algo y yo estoy viendo mi reloj o estoy viendo otro lado, se sentirían escuchados? ¿O qué tal si ustedes me están contando algo y me dicen algo que hicieron y lo primero que hago es, ¿me seguirían contando? Probablemente no. ¿Qué cosas perciben ustedes para decir, me sentí escuchado? ¿Y cuándo fue la última vez que se sintieron escuchados? Y si logran recordar, porque veo que algunos están como que tratando de recordar, si logran recordar esa última vez que se sintieron escuchados, ¿cómo se sintieron después de haberse sentido escuchados? ¿Cómo se fueron de ese lugar? ¿Cómo se fueron de con esa persona? Saben que simplemente conectarse, escucharse, y por eso yo los puse, les digo que 2 en 1, y hablar, hace muchísimo, muchísimo beneficio para este tipo de personas. Porque hay veces cuando nos encontramos con alguien que tiene depresión y ansiedad, lo primero que queremos hacer es resolverle el problema. O lo primero que hacemos es decirle, no estés triste. Que aquí, entre paréntesis, es lo peor que le podemos decir a alguien que tiene depresión, ¿eh? No estés triste. Obviamente la persona no quiere estar triste, pero a veces no sabe cómo dejar de estar triste. O hay veces que incluso en nuestro afán de ayudar, lo primero que decimos es que tienes que orar, es que tienes que tener más fe. Y a veces eso en el afán de ayudar, de hecho, tiende a causar más, a perjudicar más. Porque la persona puede sentirse incluso un poco más culpable de decir, híjole, no tengo fe, entonces por eso me dio depresión. Pero realmente, cuando alguien tiene depresión, ¿por qué no vamos y nada más escuchamos? La gente, nosotros, tenemos tantas cosas que no decimos, tenemos tantas cosas que guardamos por miedo, por pena, por estigma, que en algunas veces se vuelven demasiado para lidiar. Y siempre les hablo de muchos estudios porque trato de tener mucha evidencia científica de lo que leo. Y un estudio, de hecho, decía que los seres humanos, y este estudio lo decía más para los psicólogos, porque nosotros como psicólogos es lo que hacemos, ¿no? Escuchamos, escuchamos a las personas. Y decía que, por ejemplo, los pacientes que llegan con un psicólogo, casi siempre las personas nada más el 15% de lo que en verdad están pensando o sintiendo.
Imagínense qué poquito. Y eso también ustedes lo notan. Cuando estamos en la iglesia y hacemos la pregunta clásica, ¿cómo estás? ¿Qué respondemos siempre? Bien. ¿Y cómo te fue esta semana? Bien. Hay algunos de nosotros que a veces vamos un poquito más allá y que de pronto sí decimos, bien, pues sí, fíjate que se enfermó ahí mi hermana, o fíjate que sí, la familia pasó esto, o pasó algo. Contamos por ahí alguno que otro suceso. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos alguien de confianza con quien contar lo que nos da miedo, lo que nos da tristeza, lo que nos da pena, lo que no queremos decir? Es por eso que estos autores dijeron, obviamente, el tratamiento farmacológico siempre debe de ir acompañado de un tratamiento terapéutico, porque la persona necesita conectarse, necesita hablar, necesita sentirse escuchada. Pero aquí les voy a decir algo, y se lo dice alguien que es psicóloga incluso. No necesitan siempre un psicólogo para sentirse escuchados. O no necesitan a un psicólogo incluso para hablar. Claro, el psicólogo tiene algunas herramientas que ayudan a descubrir otras cosas, pero escucharnos, conectarnos, vincularnos, es algo que todos podemos desarrollar. Es algo que todos deberíamos desarrollar. Y eso sería totalmente otro tema de cómo desarrollarlo, pero lo importante aquí es que en la medida o en la forma que ustedes pueden ayudar a personas que están pasando por eso es hacerse presentes, es conectar con las personas, es escuchar a las personas, hablar con ellas. Y si ustedes se dan cuenta y leen la Biblia, es lo que Jesús realmente hacía. Escuchaba sin prejuicios, atendía, dejaba que hablaran, trataba de conectar con las personas, se encontraba en donde estuvieran. Y es muy interesante que miles de años más tarde, cuando estamos tratando de entender la depresión y la ansiedad, estos autores hayan encontrado que esos elementos son los que ayudan en el tratamiento. En un artículo que salió en una revista de Psychology Today, que es una revista de hecho de psicología, decía que en los últimos 5 años la gente experimenta más soledad que en el pasado. Mucha más soledad. La gente se siente sola. Puede estar conectada a todas las redes. Puede estar en línea todo el tiempo, pero la gente se siente sola. Y hay muchos elementos para poder decir eso. Y no nos vamos a ir en la parte esta porque ya sería otro tema, pero la gente se siente sola y obviamente la soledad muchas veces puede también ocasionar depresión y ansiedad. Así que si ustedes dicen, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no soy psicólogo, si yo no soy tal vez psiquiatra o terapeuta, ¿qué puedo hacer yo? Es muy simple. Conecten, escuchen, dejen que hablen y háganse presentes en las vidas de otros. Yo espero que esto les haya podido servir. Creo que es un tema que el pastor Abel tuvo muy bien en quererlo tratar, porque especialmente por esta situación de la pandemia, hay muchos psiquiatras que han pronosticado que probablemente después de esta situación muchas personas probablemente caigan en esto, ¿no? Porque fue una situación que sí nos movió a todos en muchos sentidos. Entonces, nosotros que tenemos el conocimiento, pero que también tenemos el temor y la confianza en Dios, tenemos todavía más a nuestro favor para no solo ser la diferencia, sino para fomentar la diferencia en otros. Así que es un buen tema y espero que también lo que les di les haya podido servir. Si tienen alguna pregunta, no duden en decírmela, y de todas formas, el pastor tiene mi contacto y cualquier otra cosa en lo que yo pueda ayudarles, ya tal vez alguna cosa también de pronto más personal, no duden en decirme también. Así que un gusto estar con ustedes y cualquier cosa, pues seguimos también aquí para apoyarles.
Gracias, maestra Saraí, por excelente exposición, excelente tema, que todavía, como mencionó usted, todavía hay mucho que agregar y analizar. Quisiera ver, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta antes de ir cerrando, alguna pregunta, comentario, alguna duda que ustedes tengan. Es el momento.